Se ha reunido usted también con Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro de este país. ¿Ha habido algunas conversaciones que tengan que ver con la región o solamente con lo que tiene que ver con Colombia? Nosotros tenemos un diálogo permanente, yo hablo con el secretario del Tesoro, no tanto de los temas de Colombia específicamente, aunque por supuesto hablamos de la situación del país, pero Colombia es un país que se ve que está haciendo las cosas correctas, que es el país serio, responsable, que ha asumido este choque petrolero pues con muchísima firmeza, reformas tributarias, recortes al gasto. Colombia no es un país problema. Sí hablamos de la situación regional y muy particularmente de Venezuela, porque la situación de Venezuela es muy delicada y puede tener para Colombia unas enormes consecuencias. Colombia es el país que está pagando hoy en día los costos del desorden económico que existe en Venezuela. Estimamos que hay 300.000 venezolanos en Colombia, les ofrecemos salud, les ofrecemos educación, eso tiene un costo, lo hacemos además con una enorme solidaridad, somos hermanos, somos un país que también sabemos perfectamente cómo nos ha acogido Venezuela en los momentos en los que ha habido migraciones de Colombia hacia Venezuela y por lo tanto tenemos que hacer ahora lo que es correcto y ser recíprocos y por eso nos interesa tanto la situación económica de Venezuela y ese es el diálogo que tenemos con el secretario del Tesoro. ¿Y Venezuela está cumpliendo con las obligaciones que tiene con ciertos organismos internacionales? Cumple, pero siempre con algún atraso, con alguna demora, en fin, ese es un tema que es parte importante de las conversaciones que vamos a tener acá, porque el mantener esos pagos de manera oportuna a las entidades multilaterales es determinante, tanto para el Banco Interamericano de Desarrollo como para la CAF. La CAF, recordémosle a los televidentes, es un banco de desarrollo donde no hay socios grandes, los socios no son los países desarrollados, somos nosotros mismos, los países de la región. Entonces, cualquier inconveniente que se dé entre los mismos países, pues obviamente tiene repercusiones sobre los demás países de la región. No hay tantos amortiguadores como existen en el Banco Mundial o en el Banco Interamericano. Hace pocos días hubo 2 terremotos muy fuertes en México y además nos hemos enterado aquí también en el Club de Prensa que ha venido usted a tratar de tramitar una especie de seguro contra los terremotos, seguro que toma un país. Muchísima gente no sabe que eso existe, ese tipo de seguros. ¿Eso en qué consiste y qué es exactamente lo que está haciendo usted? Porque Colombia, hay que recordar, está en una zona sísmica. Zona sísmica, hemos tenido muchos movimientos así pequeños, pero en la región, lo que hemos visto, pues empezando por México, pero también en otros países de América Latina, es una mayor actividad sísmica. Hoy el mundo le permite a los países asegurarse, protegerse frente a un evento catastrófico como es un terremoto. Entonces Colombia no tiene un seguro de esa naturaleza. Colombia tiene unos créditos que se pueden desembolsar si existe una circunstancia que amerita una emergencia económica, pero es un crédito, o sea, al final usted lo tiene que pagar, es más deuda. Ahora lo que queremos no es eso, queremos un seguro que se lo paguen a uno y que usted pueda con esos recursos reconstruir una ciudad, una región. Entonces estamos buscando un seguro del orden de 400 millones de dólares que se active si llega a ocurrir un terremoto de cierta magnitud, es decir, por supuesto esto hay que irlo midiendo, entonces en la escala si pasa un cierto umbral se activa el seguro y también dependiendo de la región del país donde ocurra, porque si es en una situación donde hay más población, un centro poblado, una ciudad grande, pues el seguro sería más grande que si es en las zonas rurales. Pero para Colombia es necesario tener ese tipo de seguro y de cobertura frente a un riesgo que sería catastrófico y que no es improbable. Usted ha dicho reiteradamente que la economía colombiana va bien, sobre todo si se compara con la de los países vecinos. Sin embargo, en muchos sondeos, incluso en la calle en Colombia, la gente se queja del manejo de la economía. Ahora el Fondo Monetario Internacional reduce las previsiones de crecimiento de la región, el Fondo Monetario que está a muy pocas cuadras de aquí, a menos de 10. ¿Qué tanto va a afectar eso a Colombia si la economía no crece tanto como dice el Fondo Monetario Internacional? Hemos tenido que enfrentar un choque enorme. O sea, a Colombia se le redujeron sus exportaciones a la mitad, sus ingresos fiscales se afectaron, una quinta parte de nuestros ingresos fiscales venían del petróleo y pues naturalmente cualquier país que enfrenta ese tipo de choque pues se sacude. Afortunadamente Colombia pudo seguir avanzando, no al mismo ritmo que traíamos en la última década, pero seguimos progresando. Los indicadores sociales siguen mejorando, el crecimiento de la economía sigue positivo. Entonces, depende de uno cómo quiera ver los resultados económicos. Si los contrasta con lo que fue la última década, pues por supuesto estamos creciendo menos. Pero frente a lo que hubiera podido pasar
en un choque de estas magnitudes, Colombia ha salido relativamente bien librada. Ahora, nadie está contento con el crecimiento de este año. El Fondo Monetario acaba de decir que su pronóstico es 1.7%, el gobierno tiene un pronóstico de 2%, yo le creo más al pronóstico del gobierno, creo que las medidas de reactivación están funcionando, pero ese es el rango, de 1.7 a 2. Pero lo que yo más destacaría de lo que dijo el Fondo Monetario esta semana es que el año entrante va a ser mejor, que Colombia va a crecer 2.8%. Entonces, esa ya es una muy buena noticia, quiere decir que pasó lo peor. Ya pasamos esa página y ahora la economía va a volver a crecer. ¿Cuánto tiempo nos demoraremos en volver a crecer al 4 o 5%, que es nuestro promedio histórico? Depende mucho de lo que haga el próximo gobierno. Por eso aquí tenemos que estar totalmente inmunes al populismo. El populismo está de moda, el populismo es hoy muy tentador. Las promesas de gastar más y pagar menos impuestos cautivan al electorado, pero son completamente inconvenientes desde el punto de vista del manejo económico. Colombia se debe mantener por la línea de seriedad y responsabilidad que ha tenido en los últimos años y el país debe hacer oídos sordos a esos cantos de sirena de quienes prometen resolver los problemas económicos simplemente a punta de más gasto y de recortes en los impuestos. Usted habla bastante de impuestos y posiblemente usted haya sido uno de los ministros de Hacienda que más reformas tributarias ha impulsado en Colombia, que más reformas tributarias ha impuesto, y además utilizo la palabra deliberadamente. ¿Habrá más reformas tributarias en este gobierno del presidente Santos que termina el próximo 7 de agosto? No, definitivamente no va a haber más reformas tributarias en este gobierno y yo espero que en los próximos años tampoco. Ahora, si viene un gobierno que promete más gasto, pues necesariamente va a tener que buscar más ingresos porque Colombia tiene una regla fiscal. Colombia no puede salirse de unos parámetros, no puede de repente decidir aumentar el déficit fiscal porque la ley lo impide. Lo metimos en la Constitución. Uno de los grandes legados de la administración Santos es haber elevado al rango constitucional el criterio de sostenibilidad fiscal. Entonces, cuando alguien en Colombia dice, no, es que hay que proteger tal derecho, hay que garantizar tal derecho, también podemos sacar otro texto de la misma Constitución que dice sí, pero siempre y cuando sea sostenible fiscalmente. ¿Qué quiere decir que sea sostenible fiscalmente? Que hoy lo podamos pagar, mañana lo podamos pagar, pasado mañana también lo podamos pagar, que si se le va a dar este beneficio a una generación, también se le pueda mantener a las siguientes generaciones. Eso es sostenibilidad fiscal. Y hoy es parte de la Constitución política de Colombia. Hay quienes dicen que la regla fiscal hay que cambiarla porque ya no hay ingresos petroleros o son muy reducidos en comparación con los que había anteriormente. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, la regla fiscal ha sido un instrumento magnífico para asegurar la credibilidad del manejo económico colombiano. Nosotros logramos la mejor calificación de toda nuestra historia con las firmas calificadoras en el 2013, cuando el petróleo estaba por encima de $100. Logramos esa calificación triple B. Nunca antes Colombia había tenido una calificación tan alta. Todo el mundo dijo, ahora que el petróleo cae y llegó casi a $30 por barril, Colombia va a perder su calificación triple B. Yo creo que uno de los grandes resultados del manejo económico colombiano es que mantuvimos la calificación triple B a pesar de la caída del precio del petróleo. Y hacia adelante hay que mantener esa calificación. ¿Cómo logramos mantener la calificación triple B? Aferrándonos a la regla fiscal, diciéndole a los mercados, esta es la pauta, esta es nuestra carta de navegación en materia fiscal y eso da credibilidad y da confianza. Y la regla fiscal no es una camisa de fuerza, la regla fiscal tiene una cierta flexibilidad. Nos permitió en los peores momentos, después de la caída del petróleo, tener un poco más de déficit fiscal. Pero de aquí para adelante hay que empezar a corregir ese déficit fiscal. Abandonar la regla fiscal tendría un costo desde el punto de vista de las calificadoras, no tengo la menor duda. ¿Con qué precio del petróleo y con qué precio del dólar, con qué tasa de cambio hizo usted los presupuestos del año 2018 en Colombia? Aproximadamente 3.000 pesos por dólar y la tasa de cambio ha estado por ahí, hoy está a 2.950. Entonces el dólar no ha sido un factor de sorpresa. En materia de petróleo, utilizamos para este año un precio del orden de $53 por barril. Estamos muy en línea. De hecho, hoy está un poco por encima de ese precio. Y para el año entrante estamos usando un precio de $55 por barril. ¿Usted cree que en Colombia hay que cambiar el sistema de regalías? No, es una reforma también que ha funcionado muy bien. Ha permitido que todo el país se beneficie de las regalías. Ha permitido llevar las regalías ya no solo a los departamentos y municipios productores, sino distribuir en el resto del país. Y ahora hicimos una reforma a las regalías. Pasó un poco desapercibida porque el país está enfrascado en tanto debate tan polarizante en temas políticos como por ejemplo lo de la justicia especial para la paz, que los temas económicos no figuran tanto, pero en medio de todo ese debate acabamos de reformar la Constitución
asegurando que durante los próximos 20 años el 7% de las regalías va a un fondo especial para de ahí hacer las inversiones que se requieren para la implementación de los acuerdos de paz. El 7% de las regalías. Reformamos el sistema de regalías para abrirle un espacio especial a la implementación del posconflicto. ¿Por qué no ha habido en Colombia una gran reforma pensional que la gente la pide a gritos? Está totalmente, yo diría, sobrediagnosticado el problema pensional. Muy pocas personas se pensionan, las personas que se pensionan pertenecen a los niveles de ingreso más altos de la población, es decir, es un sistema muy inequitativo, beneficia a las personas con mejor condición y más capacidad económica. También tenemos un problema muy diagnosticado, y es que coexisten un sistema privado con un sistema público, y la mayoría de personas, llegado el momento ya de acercarse a su edad de retiro, se pasan al sistema público porque les ofrece mejores condiciones. Eso se lo repetiría cualquier economista colombiano, cualquier estudioso del sistema de pensiones. Donde nos quedamos cortos es en las recomendaciones para resolver ese problema. Los analistas, los centros de investigación todavía no han producido un buen documento que nos permita saber exactamente cómo hay que reformar el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque las discusiones son muy polémicas. Por ejemplo, ¿se dejan los dos sistemas, el privado y el público, coexisten o se separan sus competencias, el privado para una parte, el público para otra parte? O, por ejemplo, edad de retiro. Entonces son temas muy complejos que falta todavía un buen diagnóstico acompañado de recomendaciones. Para eso convocamos una comisión de expertos que debe entregar su informe a finales de este año, a ver qué propuestas nos hacen en materia pensional. Posiblemente no ha habido ningún colombiano que haya ocupado más ministerios que usted, ha sido ministro de 5 carteras. Y además, posiblemente usted es la persona que ha ocupado por más tiempo el Ministerio de Hacienda, un ministerio bastante complicado. ¿Cuál cree usted que ha sido su mayor aporte como ministro de Hacienda a Colombia? Navegar estas aguas tan difíciles después de la caída del petróleo. O sea, el país venía muy bien, soplaban unos vientos de cola formidables, eso empujaba toda la economía. Teníamos unos problemas puntuales sectoriales, de unos sectores que se habían quedado rezagados, pero todo avanzaba muy bien y el país se sentía rico. Pues claro, el dólar estaba a 1.800 pesos, cuando nos expresábamos en dólares los sueldos eran buenos, los valores de las propiedades en dólares también eran altos. De repente nos tuvimos que enfrentar a una nueva realidad. El dólar pasó en cuestión de semanas de 1.800 pesos a 3.000 pesos. Salían las carátulas de las revistas, Colombia empobrecida. Claro, todo el que se medía en dólares pues se le había bajado prácticamente a la mitad su ingreso o el valor de su activo. Navegar esas aguas ha requerido, primero, firmeza, decisiones claras. Tenemos que resolver el tema fiscal, bajar el gasto, subir impuestos, firmeza también con aceptar que la devaluación se tenía que dar como un mecanismo de ajuste. Mucha gente se trató de oponer, dijo, ¿cómo así? ¿Cómo van a dejar que el dólar suba tanto? Necesitábamos hacerlo para que la economía se volviera a estabilizar. Entonces yo diría que el principal legado es ese, es haber administrado esa transición, esa coyuntura tan difícil de la caída de los precios del petróleo, y se lo puedo decir con total seguridad y tranquilidad en este momento. Yo creo que ya Colombia no está totalmente al otro lado, pero ya pasó el peor momento y ya la economía comienza a repuntar. Usted sonó mucho para ser candidato presidencial, finalmente decidió no lanzarse a la presidencia. Como decía, ha ocupado varias carteras en el gabinete ministerial colombiano, 5. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Se va a quedar en Bogotá cuando termine el gobierno Santos en agosto próximo? ¿Se va a venir para Washington, donde hay tantos organismos y tantas compañías? Creo. ¿Se va a ir para Londres? No, ¿A dónde va a ir a parar usted, ministro? No, yo tengo una vocación de país, y el servicio público hay que entenderlo no solamente como los cargos, que además son pasajeros, sino como un compromiso con los temas de Colombia. Yo he sido toda una vida investigador, analista, he trabajado muchos años en ese mundo, aquí en Estados Unidos, en Colombia, en FEDesarrollo. Yo creo que esa vocación, que es la profesión de uno, pues sale a flote y es de lo que uno finalmente está siempre agarrado como en una tendencia a largo plazo, de su formación y su vocación. La política es seductora, sin duda alguna, la política es atractiva, pero también hay que ser realista y hay que entender las coyunturas, los diferentes momentos. Y yo dije, por encima de todo, mi responsabilidad como ministro de Hacienda. Yo prefiero pasar a la historia como un buen ministro de Hacienda que como un regular ministro de Hacienda que no tomó algunas decisiones porque tenía una aspiración presidencial. No, prefiero que en el récord se diga, el tipo fue buen ministro de Hacienda, hizo lo que le tocaba, así haya tenido un costo personal en lo político.